Atención Venezuela y el mundo. Las últimas 72 horas han redefinido el tablero geopolítico del hemisferio occidental con una violencia institucional que no tiene precedentes. La administración de Donald Trump, tras la exitosa y cinematográfica captura de Nicolás Maduro en el corazón de Caracas, ha elevado la apuesta a un nivel de agresividad que ha dejado a la comunidad internacional en estado de choque. No hay espacio para la diplomacia tradicional ni para las negociaciones de pasillo. Desde el despacho Oval, la orden ha sido clara y devastadora. Se exige la entrega inmediata de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias Nicolásito, junto a 8 de los capos más influyentes del llamado Cártel de los Soles. Esta no es una solicitud de extradición común, es un ultimátum militar respaldado por la flota más poderosa que haya surcado las aguas del Caribe desde la crisis de los misiles. Mientras tanto, en las sombras de una celda de máxima seguridad en Nueva York, el hombre que una vez se creyó indestructible, Nicolás Maduro Moros, está protagonizando escenas de una degradación absoluta. Fuentes internas del sistema penitenciario federal informan que el exdictador ha perdido por completo el contacto con la realidad. Maduro pasa las madrugadas gritando al vacío, exigiendo ser tratado como un jefe de Estado mientras golpea las paredes de concreto de su celda de apenas 5 metros cuadrados hasta sangrar por los nudillos. Su arrogancia se ha transformado en un frenesí de locura. Se niega a ingerir los alimentos básicos, denunciando intentos de envenenamiento y clamando por una justicia divina que parece haberle dado la espalda. No hay música de fondo, no hay bailes de salsa, solo el eco de sus propios alaridos rebotando en un complejo diseñado para quebrar la voluntad de los criminales más peligrosos del planeta. Pero el foco de la Casa Blanca ahora se desplaza hacia el heredero del trono caído, Nicolásito Maduro Guerra, señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el operador financiero de una red que ha movido más de 100.000 millones de dólares en oro de sangre y cocaína, se encuentra en este momento acorralado. La inteligencia estadounidense ha detectado que el hijo del dictador intentó coordinar una huida desesperada a través de las rutas del narcotráfico hacia una isla remota en el Caribe, pero cada salida ha sido sellada por un bloqueo naval y cibernético total. Se acabaron las rutas de escape. Trump ha sido explícito. Si Nicolásito y los 8 capos, entre los que figuran nombres de la cúpula militar y financiera que sostuvieron el régimen, no son entregados por las autoridades interinas en Caracas, la segunda fase de la operación Resolución Absoluta será inminente y mucho más destructiva que la primera. La presión es asfixiante para Delcy Rodríguez, quien ahora navega en un mar de traiciones y desconfianza absoluta. Se informa que la presidenta encargada ha recibido comunicaciones directas donde se le advierte que cualquier intento de proteger al hijo de Maduro será interpretado como un acto de guerra directa contra Estados Unidos. El cerco sobre los bienes de la familia Maduro a nivel global se ha intensificado, con la congelación de activos que superan los 50.000 millones de dólares ocultos en paraísos fiscales desde Turquía hasta las Islas Caimán. El mensaje de Washington es una sentencia. No habrá refugio seguro para la descendencia del chavismo ni para los capos que se enriquecieron mientras el pueblo venezolano moría de hambre. El tiempo se agota y las cabezas de Nicolásito y sus cómplices son ahora la moneda de cambio para evitar que Caracas se convierta en un campo de batalla total. El pánico se ha apoderado de las estructuras más profundas del Palacio de Miraflores. Tras la caída del patriarca, el heredero Nicolásito se ha convertido en el fugitivo más buscado del planeta, con una recompensa sobre su cabeza que ha ascendido de manera oficial a los 500 millones de dólares. Donald Trump no solo busca una detención, busca el desmantelamiento total de la estructura financiera que permitió al régimen sobrevivir a años de sanciones. Informes de inteligencia de la CIA y el Mossad
confirman que Nicolásito no es un simple administrador de la fortuna familiar, sino el cerebro detrás de un entramado de lavado de dinero que movió más de 150.000 millones de dólares a través de bancos en los Emiratos Árabes y paraísos fiscales en el sudeste asiático. Se dice que el hijo del dictador posee una flota de aviones privados bañados en oro y que, en sus delirios de grandeza, intentó comprar una isla privada para establecer su propio microestado soberano antes de que el cerco estadounidense se cerrara definitivamente. Mientras tanto, la situación de Nicolás Maduro en su celda de Nueva York ha escalado de la depresión a una violencia psicótica. Los guardias del centro de detención reportan que el exmandatario ha comenzado a sufrir alucinaciones constantes, gritando nombres de generales que cree que lo traicionaron. En un arranque de furia incontrolable, Maduro destrozó el mobiliario básico de su celda, lanzando su catre contra los barrotes y exigiendo que se le entregue su banda presidencial para hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su estado mental es tan precario que ha tenido que ser sedado por la fuerza en 3 ocasiones diferentes. El hombre que una vez ordenó la represión de millones ahora se reduce a un espectro que llora en los rincones de una habitación fría, suplicando por una llamada telefónica a Caracas que nunca llegará, mientras se da cuenta de que su propio hijo está a punto de correr su misma suerte. La cacería de los 8 capos restantes es una operación quirúrgica que no conoce fronteras. Se ha confirmado que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos tienen autorización de fuego libre si estos individuos oponen resistencia. Entre los buscados se encuentran figuras clave de la inteligencia militar y el control del arco minero, hombres que han amasado fortunas de 20.000 millones de dólares cada uno mediante la exportación ilegal de diamantes y coltán. Trump ha sido implacable en sus redes sociales, publicando los rostros de estos individuos con una cruz roja sobre sus fotos, enviando un mensaje claro al mundo: el que ayude a estos criminales será borrado del sistema financiero internacional y enfrentará las consecuencias militares de proteger a enemigos de la democracia. La infraestructura de escape que habían construido durante décadas ha sido hackeada y neutralizada. Sus cuentas bancarias están en cero y sus pasaportes diplomáticos son ahora simples trozos de papel sin valor. En el ámbito económico, los analistas de Wall Street y expertos en geopolítica sugieren que la captura de Nicolásito marcaría el fin definitivo del chavismo como movimiento político. Si el hijo cae, caen los secretos de dónde está escondido el tesoro robado de la nación venezolana, una cifra que los expertos ahora estiman en más de 300.000 millones de dólares acumulados en 25 años de saqueo sistemático. La presión sobre los aliados internacionales que aún quedan es brutal. Washington ha amenazado con sanciones secundarias devastadoras a cualquier nación que proporcione incluso combustible para los vehículos de escape de la élite en fuga. El cielo venezolano está ahora bajo el control total de los radares estadounidenses y cualquier intento de despegue de un jet privado es detectado y escoltado por cazas F-22 antes de que alcancen los 10.000 pies de altura. El tablero está listo para la captura final y el mundo observa conteniendo el aliento. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha filtrado un expediente que hace palidecer cualquier caso de corrupción conocido en la historia moderna. Según las investigaciones lideradas por los fiscales federales, Nicolásito Maduro Guerra no solo administraba el flujo de caja del Palacio de Miraflores, sino que operaba una estructura de minería de criptomonedas y tráfico de minerales preciosos que generó beneficios netos de más de 200.000 millones de dólares. Se ha descubierto que el hijo del dictador poseía una flota secreta de submarinos de carga utilizados para transportar lingotes de oro directamente desde las selvas del Amazonas hasta barcos nodriza en aguas internacionales.
evadiendo todos los radares de la OTAN. Esta fortuna, que podría pagar la deuda externa de varios países latinoamericanos 3 veces, estaba destinada a financiar un ejército de mercenarios internacionales para perpetuar el apellido Maduro en el poder por los próximos 50 años. Trump ha calificado a Nicolásito como el mayor parásito financiero del siglo XXI y ha jurado que cada centavo será confiscado y devuelto al Tesoro de los Estados Unidos como compensación por los gastos operativos de la liberación. En el centro de detención, la degradación de Nicolás Maduro ha alcanzado un punto de no retorno. Los informes médicos indican que el ex dictador ha entrado en un estado de psicosis paranoide extrema. Se le ha visto hablando con una silla vacía, convencido de que el espíritu de Hugo Chávez está allí para recriminarle su fracaso. En sus momentos de mayor lucidez, Maduro estalla en ataques de rabia, donde destroza su uniforme de prisionero y clama que es una víctima de un secuestro intergaláctico orquestado por la CIA. La seguridad ha tenido que instalar cámaras de vigilancia térmica las 24 horas porque Maduro ha intentado cavar un túnel en el suelo de su celda usando solo una cuchara de plástico, gritando que llegará a Caracas caminando por el centro de la tierra. Sus abogados, pagados con fondos ahora congelados, han renunciado en masa al no poder controlar las explosiones de violencia de un hombre que se niega a aceptar que su imperio de terror ha sido reducido a un cubículo de cemento y rejas oxidadas. La cacería de los 8 capos, los lugartenientes más fieles de la familia, se ha extendido hasta las fronteras de Rusia y China. Se rumorea que 3 de ellos intentaron someterse a cirugías plásticas extremas en clínicas clandestinas de Turquía para cambiar su identidad por completo, pero fueron interceptados por equipos de los Navy SEALs. Antes de que el anestésico hiciera efecto, los nombres de estos individuos están vinculados a crímenes que desafían la imaginación, desde el tráfico de órganos humanos hasta la venta de secretos de defensa aérea a potencias enemigas de Washington. Trump ha ordenado que estos 8 hombres sean capturados vivos a toda costa para que testifiquen contra Nicolásito en un juicio que promete ser el evento televisado más visto de la década. La orden es clara: no hay refugio en el planeta, no hay búnker lo suficientemente profundo ni yate lo suficientemente rápido para escapar de la justicia estadounidense, que ahora los persigue con drones invisibles y satélites de reconocimiento cuántico. En las calles de Caracas, la tensión se puede cortar con un cuchillo, mientras las fuerzas de ocupación aliada y la resistencia local ejecutan redadas masivas en las mansiones de la llamada boliburguesía. Se han encontrado bóvedas subterráneas llenas de dinero en efectivo, obras de arte robadas de museos europeos y arsenales de armas bañadas en oro que pertenecían al círculo íntimo de Nicolásito. La población, antes sumida en la miseria, observa con una mezcla de júbilo y horror cómo se desentierra la magnitud del saqueo. La economía venezolana, que el régimen destruyó sistemáticamente, está siendo analizada por expertos del Fondo Monetario Internacional, que no logran comprender cómo un país con tales recursos pudo ser vaciado de forma tan voraz. Mientras Nicolásito se esconde en algún túnel bajo la ciudad, el mundo sabe que su captura no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuántos minutos faltan para que el heredero del caos sea exhibido en cadenas nacionales con el traje naranja de la infamia. La inteligencia militar de los Estados Unidos ha desplegado una red de satélites de baja órbita con tecnología de reconocimiento facial termográfico que escanea cada centímetro cuadrado del territorio venezolano. La orden de Trump es no dejar piedras sin remover hasta encontrar a Nicolásito y a los 8 capos que lo protegen. Se han interceptado comunicaciones encriptadas que sugieren que el grupo de fugitivos se desplaza a través de una red de búnkeres construidos por ingenieros iraníes a más de 50 metros bajo tierra, conectados por túneles que atraviesan la cordillera de la costa. Sin embargo, la tecnología estadounidense ha logrado identificar
la firma de calor única de los generadores eléctricos de estos refugios. Se estima que Nicolásito lleva consigo maletas blindadas que contienen más de 500 millones de dólares en diamantes en bruto y llaves de carteras de criptomonedas que custodian una fortuna incalculable. La desesperación es tal que, según informes de desertores, el hijo del dictador ha ofrecido 10 millones de dólares a cualquier soldado que lo ayude a llegar a la frontera con Brasil, pero el miedo a los drones Predator que patrullan el cielo ha hecho que nadie se atreva a aceptar el trato. En el centro de detención de Nueva York, el colapso de Nicolás Maduro ha llegado a niveles dantescos. Los psiquiatras forenses que lo evalúan han reportado que el exdictador ha comenzado a infligirse heridas superficiales, escribiendo con su propia sangre consignas revolucionarias en las paredes blancas de su celda. Maduro ha perdido más de 15 kilos en tiempo récord y su mirada, antes desafiante, ahora está perdida en un abismo de locura. Fuentes internas revelan que, durante los interrogatorios, Maduro no responde a las preguntas sobre el narcotráfico, sino que rompe a llorar de forma histérica, suplicando que le devuelvan su uniforme militar y que se le permita grabar un último mensaje para su pueblo. En un episodio reciente de furia, intentó atacar a un guardia al grito de que él era la reencarnación de Bolívar, terminando reducido en el suelo mientras gritaba que Trump era un demonio enviado desde el futuro. El aislamiento es total, no tiene acceso a noticias, pero el instinto le dice que su dinastía está siendo borrada de la faz de la tierra. Mientras tanto, los 8 capos que forman el anillo de hierro de la corrupción están empezando a eliminarse entre ellos. La CIA ha confirmado que 2 de estos altos mandos fueron encontrados sin vida en un apartamento de lujo en la zona este de Caracas, aparentemente asesinados por sus propios guardaespaldas para cobrar una parte de la recompensa ofrecida por Washington. La desconfianza es el virus que está destruyendo lo que queda del régimen desde adentro. Trump ha incrementado la presión psicológica enviando aviones de combate a romper la barrera del sonido sobre los posibles escondites de Nicolásito a las 3 de la mañana, recordándoles que el ojo de Estados Unidos nunca duerme. Las rutas de escape hacia Cuba han sido cortadas por un bloqueo naval que incluye 3 portaaviones y una flota de destructores que tienen órdenes de hundir cualquier embarcación que no se detenga para ser inspeccionada. La magnitud del desastre financiero para estos capos es absoluta. Se ha descubierto que Nicolásito intentó transferir 50,000 millones de dólares a una cuenta en un banco fantasma en una isla del Pacífico, pero el Departamento del Tesoro bloqueó la transacción en milisegundos, dejando al heredero sin liquidez para pagar la lealtad de sus sicarios. Los expertos analizan que esta es la mayor operación de asfixia financiera de la historia, superando incluso las medidas tomadas contra los carteles de la droga en los años 90. El mensaje de Washington es letal. El dinero que robaron no les servirá de nada en el infierno que les espera. La caída de Nicolásito no será solo una captura política, sino el acto final de una tragedia donde la codicia extrema terminó por consumir a sus propios creadores. El mundo espera el momento en que el heredero sea sacado de su búnker, encadenado y enviado al mismo destino que su padre. Las agencias de inteligencia han confirmado que la red de protección de Nicolásito ha colapsado por completo tras una serie de ciberataques masivos ejecutados por el Comando Ciber de los Estados Unidos. En un movimiento sin precedentes, Washington logró apagar todos los sistemas de comunicación privada del anillo de seguridad del heredero, dejándolo incomunicado en medio de la selva venezolana. Se informa que Nicolásito, en un estado de paranoia absoluta, ejecutó personalmente a 2 de sus guardaespaldas más cercanos tras sospechar que intentaban entregar su ubicación a cambio de la amnistía ofrecida por Donald Trump. El hijo del dictador está ahora refugiado en una mina de oro ilegal en el estado Bolívar, rodeado de mercenarios extranjeros que cobran $1 millón al día solo por mantenerlo con vida. Sin embargo, el tesoro de Nicolásito se está evaporando. Sus reservas físicas de oro, estimadas en más de 80 toneladas, han sido localizadas por radares de penetración terrestre
y están a punto de ser confiscadas en una operación helitransportada de los Rangers. En Nueva York, la situación de Nicolás Maduro ha cruzado la frontera de lo inhumano. El exdictador ha perdido la capacidad de articular frases coherentes y ahora pasa las horas arrastrándose por el suelo de su celda, asegurando que está buscando el túnel hacia la libertad. Los informes internos detallan que Maduro ha intentado comerse sus propios documentos judiciales en un arranque de locura, gritando que la tinta contiene microchips de rastreo de la CIA. Su obsesión con Donald Trump se ha vuelto patológica. Maduro ha tallado el nombre del presidente estadounidense en la puerta de acero de su celda usando una tapa de metal, mientras jura que un ejército de sombras vendrá a rescatarlo antes del amanecer. La administración del penal ha solicitado un equipo de psiquiatría de combate para tratar de estabilizarlo, ya que Maduro ha comenzado a sufrir convulsiones psicógenas cada vez que escucha el ruido de un avión sobrevolando el complejo penitenciario. La caída de los 8 capos restantes se ha convertido en una carnicería interna por el poder. Se ha confirmado que Diosdado Cabello, en un intento desesperado por salvar su propia piel, ha proporcionado a la inteligencia estadounidense las coordenadas exactas de 3 de los capos más buscados. Estos hombres, que controlaban el tráfico de combustible y la distribución de alimentos, fueron interceptados mientras intentaban huir hacia las islas del Caribe en un submarino casero cargado con $4.000 millones en billetes de 100. La intercepción fue tan violenta que el submarino tuvo que ser remolcado a la superficie por destructores de la Armada de los Estados Unidos. Trump ha celebrado estas capturas como el fin de la mafia del siglo XXI, asegurando que el destino de estos hombres será una cadena perpetua en una prisión donde nunca volverán a ver la luz del sol ni a tocar un solo centavo del dinero robado. Mientras tanto, el análisis geopolítico sugiere que la captura inminente de Nicolásito provocará el efecto dominó final sobre lo que queda de la resistencia chavista. Estados Unidos ha desplegado una flota de drones de ataque sobre las principales refinerías y centros de mando que aún permanecen leales al apellido Maduro, enviando un mensaje visual de que cualquier resistencia será borrada del mapa en cuestión de segundos. Se estima que la fortuna total recuperada y bloqueada a esta cúpula criminal asciende ya a los $400.000 millones, una cifra que Trump planea utilizar no solo para la reconstrucción de Venezuela, sino como un fondo de recompensa para aquellos que ayuden a capturar al último de los capos. El cerco sobre la mina donde se esconde Nicolásito se está cerrando. Las fuerzas especiales están a menos de 1 kilómetro de distancia y el heredero del terror sabe que su única salida es la rendición total o el olvido eterno bajo las montañas de oro que tanto codició. El desenlace de la dinastía Maduro ha llegado con una brutalidad que ha dejado al mundo en silencio. En una operación relámpago denominada Trueno del Sur, comandos de élite, respaldados por un despliegue masivo de tecnología furtiva, penetraron en la mina de oro, donde Nicolásito Maduro Guerra intentaba su última resistencia. No hubo negociación. El heredero, que minutos antes alardeaba de su fortuna de $200.000 millones, fue encontrado en un rincón del búnker, abrazado a una caja de seguridad y cubierto de polvo, mientras sus mercenarios se rendían ante la abrumadora superioridad de fuego estadounidense. Nicolásito fue sacado a rastras, esposado con grilletes de alta seguridad y trasladado de inmediato a un portaaviones en aguas internacionales. Trump, en un mensaje global, anunció que el príncipe de la corrupción ya está en camino a una celda vecina a la de su padre, asegurando que la era de los narcoherederos en el continente ha sido enterrada para siempre bajo el peso de la justicia. En la prisión federal de Nueva York, el encuentro visual, aunque a través de monitores de seguridad entre padre e hijo, fue el golpe final. Nicolás Maduro, al ver la imagen de su hijo capturado y humillado, sufrió
un colapso cardíaco y mental simultáneo. Los médicos del penal informan que el exdictador ha quedado en un estado catatónico, con los ojos fijos en el vacío, mientras balbucea incoherentemente sobre un tesoro enterrado que ya nadie podrá reclamar. La caída es total. De los palacios y los banquetes a la oscuridad de una celda de 3 por 3 metros, donde el único sonido es el de los cerrojos cerrándose para siempre. La fortuna acumulada, que superaba los 500.000 millones de dólares sumando los activos de los 8 capos capturados, ha sido oficialmente declarada botín de guerra y será administrada por un fideicomiso internacional para reconstruir Venezuela desde sus cenizas. Los 8 capos que formaban el cártel de los soles no corrieron mejor suerte tras ser delatados y acorralados. Los sobrevivientes fueron presentados ante un tribunal militar especial. Se ha revelado que, en un acto de cobardía final, intentaron culparse unos a otros por las ejecuciones y los robos masivos, pero las pruebas digitales presentadas por la inteligencia de Estados Unidos son irrefutables. Sus lujos, sus mansiones bañadas en oro, sus flotas de vehículos blindados y sus cuentas secretas en paraísos fiscales han desaparecido por completo, absorbidas por el sistema financiero que una vez intentaron corromper. Trump ha firmado una orden ejecutiva para que estos criminales sean recluidos en la prisión de ADX Florence, el Alcatraz de las Rocosas, donde el aislamiento es absoluto y el contacto humano es inexistente. Se acabaron las rutas de escape, se acabaron los sobornos y se acabó el miedo. Venezuela despierta hoy en una realidad geopolítica radicalmente distinta, con la cúpula del régimen tras las rejas y Nicolásito enfrentando una posible cadena perpetua múltiple. El país inicia una transición bajo la mirada vigilante de la coalición internacional. La economía mundial ha reaccionado con una estabilidad inesperada ante la recuperación de los activos robados, mientras los analistas sugieren que este es el inicio de una nueva doctrina de tolerancia cero contra las dictaduras criminales en el hemisferio. El nombre de los Maduro ha pasado de ser un símbolo de poder absoluto a una lección histórica sobre las consecuencias de la ambición desmedida. La justicia estadounidense ha demostrado que no importa cuán profundo sea el búnker ni cuán grande sea la fortuna, nadie está por encima de la ley cuando el mundo decide que el tiempo de los tiranos ha terminado.